Hi, how are you? Espero que estés muy bien. Para el video de esta semana, al igual que el del video de la semana pasada, hablaremos de jobs and places of work. Pero específicamente en este video aprenderemos preguntas para implementar en un diálogo, que podemos utilizarlas en un diálogo para preguntar a alguien su trabajo y su lugar de trabajo. Para poder iniciar un diálogo con alguien y tener una conversación acerca del trabajo que tiene y del lugar donde trabaja, necesitamos saber dos preguntas importantes. La primera es, What do you do? ¿Qué es lo que haces? Esta pregunta apunta a qué es lo que haces para vivir, qué trabajo tienes. What do you do? ¿Qué es lo que haces? Y también está la pregunta, Where do you work? ¿Dónde trabajas? Entonces, si tenemos o si sabemos estas dos preguntas, podemos iniciar un diálogo acerca del trabajo que tiene la otra persona y de dónde trabaja esta persona. Recuerda, what do you do es ¿qué es lo que haces? Where do you work es ¿dónde trabajas? Entonces la pregunta que está en el círculo amarillo apunta a ¿qué trabajo hace la otra persona? Le estás preguntando qué trabajo tiene o qué profesión tiene o qué es lo que hace para vivir. Y la segunda, Where do you work? Es información acerca de dónde trabaja, el lugar de su lugar de trabajo. A continuación, veremos un ejemplo de un diálogo que ellos tienen acerca de sus trabajos y de dónde trabajan. La primera persona que habla es Laura. Laura le pregunta a Alan qué es lo que hace. Alan, what do you do? Y Alan le responde, I am a teacher. Yo soy un profesor. Entonces Alan sabe que Laura está preguntando por el trabajo que él realiza o la profesión que él tiene. Por eso él responde a esta pregunta, I am a teacher. Yo soy un profesor. Luego Alan le pregunta a Laura, Laura, where do you work? ¿Qué está preguntando? Ahora Alan le pregunta a Laura dónde trabaja, ¿cierto? Porque le pregunta, where do you work? ¿Dónde trabajas? Y Laura responde a esa pregunta, I work in a restaurant. Ella responde a la pregunta, ¿dónde trabaja? ¿Y dónde trabaja Laura entonces? En un restaurant, en un restaurante. Entonces, Laura empieza, Alan, what do you do? Y Alan responde, I am a teacher. Luego él pregunta a Laura, Laura, where do you work? Y Laura responde, I work in a restaurant. Entonces, aquí podemos ver claramente que la pregunta, what do you do? Apunta a la profesión que tiene la otra persona o el trabajo que realiza esa persona. Y la pregunta, where do you work? Apunta a en qué lugar de trabajo o en qué lugar trabajas o cuál es tu lugar de trabajo. A continuación, realizaremos unos ejercicios relacionados con el diálogo que acabamos de leer. Exercise 1. ¿Qué debemos hacer? Debemos responder a estas dos preguntas relacionadas con Laura en este caso. Laura me aparece en la imagen, ¿cierto? Debemos responder dos preguntas de ella. Primero, where does she work? Y la segunda, what does she do? La primera me pregunta acerca de su trabajo o acerca de cuál es su profesión. Where does she work? ¿Dónde ella trabaja? Entonces, ¿recuerdas la respuesta? De acuerdo a lo que acabamos de leer en el diálogo. ¿Dónde trabaja ella? Where does she work? In the restaurant. Very good. Entonces, si ella trabaja en el restaurante, ¿cuál será su profesión? What does she do? A
chef. Very good. Recuerda que la pregunta where does she work o where do you work es ¿dónde trabaja? ¿Cierto? Y what does she do? ¿Qué es lo que hace? Exercise number 2. Ahora haremos lo mismo, pero en este caso con Alan. Responderemos a las preguntas Where does he do? Y Where does he work? La primera, ¿a qué pregunta? ¿A qué apunta? What does he do? ¿Qué es lo que hace o dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál era la profesión de Alan? A teacher. Very good. Él es un profesor. Entonces, where does he work? ¿Dónde trabaja él? En una school, en una escuela o en un colegio, right? Very good. Ahora realizaremos un ejercicio distinto. Debemos mirar la imagen y reconocer la profesión y el lugar de trabajo de esa persona. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos completar el diálogo de acuerdo a la respuesta que él nos está dando. Tenemos el espacio de la pregunta y la respuesta de él es I am a police officer. Entonces, ¿cuál será la pregunta que le estamos haciendo? ¿Cuál de estas dos? Si él nos dice I am a police officer, le estamos preguntando dónde trabaja o qué es lo que hace. Where do you work? O what do you do? What do you do? Very good. Estamos preguntando qué es lo que haces. Estamos apuntando a su profesión, ¿cierto? Esto lo podemos identificar ya que su respuesta es yo soy un oficial de policía o un policía, ¿cierto? Entonces, si él nos dice su profesión, lo que le estamos preguntando es what do you do? Very good. El último ejercicio. Exercise number 4. Primero debemos reconocer la profesión de la persona que está en la imagen y debemos hacer lo mismo. Debemos completar el diálogo de acuerdo a la respuesta que ella nos da. Está el espacio de la pregunta y luego ella responde I work in a hospital. I work in a hospital. ¿Recuerda lo que significaba work? Es trabajar, right? Y las preguntas Where do you work? O What do you do? ¿Cuál será la pregunta a esa respuesta? Si ella nos dice yo trabajo en un hospital, Where do you work? O What do you do? Where do you work? Right? Porque ella nos está respondiendo con el lugar donde ella trabaja. Entonces la pregunta es Where do you work? ¿Dónde trabajas? Very good job. Well, this is the end of this video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido aprender las preguntas que podemos utilizar para preguntar jobs and places of work, trabajos y lugares de trabajo. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en consultarme. Goodbye.